¿Qué tal, amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Nos encontramos nuevamente en otra cápsula con el famosísimo Doctor Vegas. ¿Cómo estás, doctor? Todo chévere, todo fino. No, para nada. ¿Qué ¿No es pasa? El primero es todo fino. Todo fino, todo chévere. Tú eres el de la palabra. ¿Cómo estás, doctor? Todo fino, todo chévere. Todo fino, todo chévere. Muy bien, ¿qué hiciste esta semana, doctor? Hoy, esta semana, vi unos amigos que se fueron de excursión a los Altos mexicanos. Vi cascadas, vi una panorámica excelente de 6 horas de caminata. Más. Nos echamos un poquito más, yo creo. Bueno, sí. ¿Ustedes? ¿Los conoces? También los conozco. Sí, estaba la chica de los controles, estaban los Big Macs, la Sheila. Los Big Mac. Sheila, que ya no podía. Sí, pero como buena Griselda se paró. Sí, aguas con Sheilita, alias Griselda Blanco, alias la viuda negra. Fíjate, doctor, que fue increíble porque Sheila, como a las 2 horas y media más o menos de camino, sí empezó como que ya no puedo. Incluso tengo un video que en ese video muestro el audio en donde ella dice, ya no puedo, ya veo borroso, ¿no? Y le digo, ándale, hija, vamos, tú puedes, ¿no? Y luego es curioso porque, bueno, muy amable, por cierto, un saludo a Mari Montaña y a su esposo, muy amables, son unas personas, son guías de allá en Los Dínamos, en Ciudad de México, que se portaron, nos dieron todas las atenciones, de verdad que son muy buenos en estas cosas de andar caminando ahí en el cerro, las montañas. Y fíjate, doctor, que se ofrecen a cargarle la mochila a Sheila, la cargaron como unos 40 minutos aproximadamente, y no sé, esta niña si se drogó o qué hizo, pero agarró vuelo. De repente, ya andaba como si nada, ya andaba como pirinola, ya andaba como si nada. La energía de la montaña, lo que le estaba quitando fuerzas era precisamente el bolso, lo que estaba cargando, y ahí renovó. Yo nada más vi que se desapareció 20 segundos, ¿no? Y que traía acá polvo blanco ya. No, porque no, capaz que empiezan con el chisme aquí. No, es broma. Bueno, y luego, pues sí, los Big Mac, fíjese, doctor, que yo cuando jugaba fútbol con ellos, yo a los 10 minutos ya estaba así, yo quería 20 tanques de oxígeno. Y ellos podían jugar 1 hora y sin problema. Y dije, bueno, cuando les invito, les digo, vamos, chavos, ustedes tienen más condición que yo. O sea, si yo aguanto, ni modo que ustedes no. Claro, también de resistencia. Y no aguantaron. Ya no, pobrecitos, ya no podían como a la mitad, ya no podían, pero lo lograron. Qué bueno, no importa. Lo lograron. Y la señorita de los controles, no, hombre, andaba. Por ahí vimos una foto que parece calendario, mes de agosto, abril, julio. Pero de calendario de qué, de mecánico o de qué, no, de excursionista, de montañista. Sí, fíjate que vamos a regresar. Y contigo, doctor, ya quedamos. Bueno, voy. Ya quedamos de que este fin de semana, a ver dónde vamos todavía, hacia Los Dínamos. Hay otro que se llama Peña de los Lobos o algo así también, están invitando, que es en el Estado de México. Total, que alguien no le diga aquí a la señorita de los controles que la única forma de casarse con ese joven es que ella suba al Everest. Sí. E imite a aquel joven que ya subió al Everest. Basada en hechos reales esa película, señor. ¿no? Sí, correcto. Así es. Pero bueno, doctor, sí, algo nos fue bien, un poco cansado. Yo aún así el gimnasio me tocó con mi instructor. No, hombre, no. Creo que están más pesadas las cuestiones ahí con mi instructor. Que por cierto, saludos a Brandon, que un gran amigo. ¿Te acuerdas del joven que nos ayudaba cuando dábamos las pláticas de grooming? Que te dije, bueno, por seguridad, alguien más va a entrar a la dark web. Brandon lo vi hoy en el gimnasio, ya lo convencí. Brandon es medio codo, pero hoy sí soltó ya dinero para inscribirse ahí en el Sport City igual. Qué bueno. Ya está ahí conmigo. Por lo menos ya tengo compañía. Brandon es el joven de la Deep Web. Sí, de la Deep Web. ¿Te acuerdas todo lo que vimos? A ver si algún momento, a lo mejor YouTube nos restringe el video de ese, si lo llegamos a hacer algún día de la Deep Web. Sí me gustaría hacerlo nada más para que vean el alcance del grooming, ¿no? Sí, todo, y no solo el grooming, todo aquello que existe, ¿no? La contratación de un sicario, incluso si usted quiere, la forma en que cometan el hecho criminoso, si lo quieren grabar, etcétera, fotografía, complicado la Deep Web.
muy, muy complicada, doctor, pero bueno. Bueno, y hablando de la DICUE, es un tema de peritos. Sí. Es un tema de gente que por cierto, conocedora. déjame decirte que referente al tema anterior de lo que hablábamos de los testigos, de que las manifestaciones anteriores pueden también ayudar o perjudicar, ¿no? En este caso, pues sí nos escribieron mucho para que habláramos más acerca de los testigos, doctor. Vamos a hablar de los testigos. Pues hablemos de los testigos. ¿Cuántos testigos hay? Bueno, todavía no nos vamos a cortinilla. Todavía no. Pero tú haces la introducción. Hay dos testigos, hay dos clases de testigos básicos, ¿no? Pero para cortinilla, doctor. Hay testigos legos y testigos doctos. Pero lo explicamos después de la cortinilla. Bien bajado ese balón. Regresando de la cortinilla, entonces, vamos a hablar de los dos tipos de testigos que existen. Existen unos testigos legos, y estos testigos legos son aquellos que van a hablar de hechos. Ellos van a referirse a los jueces de juicio o al juez de juicio o al tribunal de enjuiciamiento, van a referirse del conocimiento de los hechos que obtuvieron a través de los sentidos, es decir, de que vieron, olieron, probaron, escucharon o tocaron. Esos son testigos legos. Ellos hablan de hechos, no opinan. Por otro lado, están los testigos doctos. Y los testigos doctos son aquellos que son peritos o expertos. Ellos en un primer momento van a hablar de su ciencia, de su arte, de su industria, de su profesión, de su oficio, etcétera, etcétera. ¿De cuáles vamos a hablar hoy? Pues, doctor, hablemos de los doctos, ¿te parece bien? Ah, caray, claro, de los doctos como Raúl Hernández, perito en informática. Según la inteligencia artificial. No, según la cédula que tiene los estudios que Porque dice tiene. la inteligencia artificial que ¿qué nos dijo? Que al último iba a ser denunciado por mi socio. Ah, sí. Por aquel ejemplo que colocamos. Oye, con el tema de la inteligencia artificial, de verdad que está complicado todo esto que decimos en Sí. cualquier espacio que ingrese al internet. Sí, es que complicado. Pero bueno, vamos a hablar de los testigos doctos. Porque a final de cuentas, doctor, y como siempre con el doctor, antes de entrar aquí al podcast, estábamos platicando y justo de este tema, de que por qué el Código Nacional de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice peritos, testigos y peritos, ¿no? Cuando por primera vez estamos de acuerdo con el doctor, estamos de acuerdo en que para nosotros todos son testigos. Sí, todos son testigos, porque además todos vienen primero todos son citados por el tribunal o el órgano jurisdiccional para declarar. Segundo, todos van a exponer verbalmente los hechos o su ciencia, su experticia. Todos se someten a las preguntas de manera verbal. Por supuesto, yo creo que yo asumo yo aspiro, porque esto es un tema, no solo el Código Nacional de Procedimientos Penales, está en todos los códigos latinoamericanos y está igualmente en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica y en la mayoría de textos de derecho procesal penal y de litigación hablan de testigos y peritos. Pero si fuera así, que hubiese alguna distinción, debería decir entonces testigos, peritos, expertos y testigos técnicos. Sí. Todos son testigos, porque todos vienen a testificar. Sí. Todos vienen a testificar. Creo que no debería haber esa distinción. Exacto, pero ahí estamos de acuerdo, doctor. Todos son testigos. Bueno, son ustedes también testigos de que estamos de acuerdo. Por fin estamos testigos. Ok, doctor. Bueno, muchas de las dudas que hay con un testigo docto. Cuando nos pasamos a juicio oral y las preguntas de la contraparte, bueno, también con los Lego, que ya cuando hablemos de los Lego también vamos a tocar este mismo tema, pero de que si estuvimos aleccionados, pero tal cual así, aleccionados antes de desahogar el dictamen. Sí, la palabra aleccionado significa que al testigo se le introduce
una información. Información que no vio, que no obtuvo a través de los sentidos, en el caso de los legos, o en el caso de los peritos, que no está dentro de su experticia o su dictamen pericial. Es importante destacar, puntualizar, remarcar, contraseñar que los testigos sí se puede practicar con ellos. Además, no solo se puede, se tiene. Ojo, un litigante responsable. Pero ojo, practicar. Sí, por ¿En qué supuesto. consiste la práctica? Porque, y aquí es interesante, y esto es sumamente interesante y lo voy a subrayar y lo voy a colocar negrilla. A los testigos se les lleva a juicio, escucha esto, Nicole, para que diga todo lo que sirve, no todo lo que sabe. Todo lo que sirve, no todo lo que sabe. Si yo le digo a mi testigo Japo, que me está contando que vio algo, yo le digo, a ver, esto para mi teoría del caso no me interesa, no lo digas. Eso no quiere decir que lo estoy aleccionando. Eso quizás puede salir en el contrainterrogatorio y debería salir si es un litigante eficaz, efectivo, investigador. Pero yo no lo estoy aleccionando. Aleccionarlo es de repente decirle a Japo que introduzca una información que él no obtuvo a través de sus sentidos, que él no la percibió, que él no lo olió, que él no lo escuchó. Eso sí es aleccionar y eso está prohibido. Pero no está prohibido practicar con tu testigo preguntas y respuestas, cómo se va a comportar, la velocidad con la que va a responder, cómo tiene que sentarse, cómo tiene que hacer exposición del mismo, cómo se va a comportar en el contrainterrogatorio. Todo eso está permitido, absolutamente permitido. Claro, y es válido el practicar, porque también, doctor, por ejemplo, bueno, nosotros aquí en Solución Forense, nuestros peritos siempre van acompañados de un consultor técnico, pero cuando un perito no está acompañado de un consultor técnico, sí es importante practicar y que este perito le cuente lo que es importante de su dictamen al abogado y decirle, oye, por ejemplo, informática, ¿qué es importante para mí? Oye, para mí es importante mencionar correctamente el número email. ¿Ok? Que son 15 dígitos, imagínate, claro, aprenderse estos 15 dígitos. Es importante también el modelo, el número de serie, ¿ok? El número telefónico que está vinculado a ese teléfono. Y son, para practicar es decirle, a ver, por ejemplo, doctor Vegas me contrata. Doctor, te voy a señalar aquí en amarillo las partes que debo de decir. Porque si me falla un número del número email, luego, por favor, los ejercicios. Claro, pero ¿estás seguro? Pero fíjense algo que importante lo que está diciendo Raúl. Señalar en amarillo. Yo respeto la posición de Raúl, pero en ese momento yo le diría, Raúl, dame el dictamen, no subrayes nada, permíteme leerlo, estudiarlo, y entonces empiezo a anotar, y aquí ya entramos en el plano de cómo trabajar con los peritos doctos. Empiezo a anotar todo aquello que yo desconozco. ¿Y qué desconozco? Por ejemplo, quizás hoy, para algunas personas que andamos en el foro o que andamos en el medio, es rutinario el código email. Pero hay gente que no tiene ni idea, que a lo mejor es la primera vez que lo van a escuchar hoy. ¿Qué es el código email? ¿Qué es la dirección IP? ¿Qué es una geolocalización y qué es una georreferenciación? ¿Qué es un metadato? ¿Qué es el hash? Y todo eso va a estar en el dictamen o en la experticia que va a realizar Raúl a petición del abogado que lo contrata. ¿Qué tiene que hacer ese abogado? Desde mi óptica y desde mi experiencia, empezar a apuntar, a anotar todas esas palabras que le son extrañas, que no son comunes a su jerga. ¿Para qué? Para empezar a preguntarle a Raúl, oye Raúl, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto de geolocalización y georreferenciación? No son sinónimos. Pareciera que colocaste dos veces la misma palabra y él me va a explicar si una cosa es diferente a la otra. ¿Qué es el metadato? ¿Qué es el hash? Y después, por supuesto, que él me instruya, porque aquí es importante destacar algo. El tema de llevar a un perito a juicio no es una conversación fluida entre él y yo, porque yo lo puedo entender y lo voy a entender. El tema es convencer al juez, que el juez sepa qué es un metadato, que el juez sepa qué es una geolocalización, que el juez conozca qué es una referenciación. Pero antes de llevárselo al juez, él tiene que explicármelo a mí. Y después, efectivamente, ahora sí yo le pregunto, ¿qué es lo sumamente o lo más importante de tu dictamen pericial? Y ahí entrará él a decirme
Claro, te cuento, con el maestro César Ricardo, en un contrainterrogatorio, porque también asesoramos para contrainterrogatorio, le pregunta a la perito, ¿no? Perito, buenas tardes, ¿qué estudios tiene? Bueno, ya sabes, la que aplicamos, ¿no? Es elevarlos para después la caída que da es más fuerte, ¿no? Entonces, perito, usted dijo que tiene estos estudios, ¿verdad? Y que tiene este diplomado, ¿verdad? Que sí, sí. Y dijo que también tiene el otro, ¿verdad? Que sí, sí, ok. Oiga, usted analizó un disco, ¿verdad? Que sí, sí. En ese disco venían videos, ¿verdad? Que sí, sí. Oiga, pero no trae metadatos, ¿verdad que no? Y dice la perito, te estoy hablando hace como 5 años esto. Dice, no trae metadatos. Y entonces ahí le digo al maestro César, sí, pero espérame, o sea, ya está lo fuerte, pero pregúntale qué es un metadato, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que en ese momento el tribunal, que estaba por la juez Yaredi, el juez Ponce y el juez Hop, sepan, pues porque para nosotros fue una victoria. Decir que no tenía metadatos, sabes que ya no tomen en cuenta su dictamen. Claro, pero ahí interesante eso. Ajá. Porque si el perito no sabe qué es metadato y tú tampoco ejerces una función pedagógica para que los jueces sepan qué es el metadato, entonces no pasó nada. Así es, porque ellos escucharon el no, a lo mejor sintieron que yo sonreí con el maestro César, ¿no? De que ya ganamos, ¿no? Pero ellos no tienen metadato, ajá, ¿pero qué? ¿No? ¿Qué es el metadato para el juez? Ahí lo que hizo el maestro César fue, ¿qué es un metadato, perito? No, pues que el metadato, pues estaba un poquito nerviosa, ¿no? Es el dato del dato, y tiene razón, porque en los libros el metadato es el dato del dato. ¿Qué es el dato del dato, perito? Entonces, a tratar de que nos explicara. Bueno, es el acta de nacimiento, es como el acta de nacimiento de un archivo digital. Perfecto. Y como no trae los datos, no podemos dar el principio de mismidad, ¿verdad? No. ¿Qué es el principio de mismidad? Tratar de explicarle eso, porque insisto, que es algo muy difícil, doctor, ¿no? Que es un tema. No me acuerdo si ayer lo platicaba con la licenciada Sheila o con la licenciada de los controles, con Nicole Nares, pero les decía, a mí a veces se me hace injusto para los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, que nosotros a veces nos enganchamos tanto que queremos que sepan todas las materias, y pobres, o sea, ellos son peritos en derecho penal. Raúl, mira. Pero imagínate, saber medicina forense, saber informática, saber psicología, saber toda esa información es complicada también, doctor. Raúl, o sea, cuando uno acepta el cargo de juez, sabe a lo que se está comprometiendo. No, entonces, eso dicen los políticos, también ellos saben, pero es obligatorio que tú empieces a obtener información. ¿Por qué? Porque tú estás ejecutando, en mi opinión, una de las funciones más complicadas que tenemos los seres humanos, que es administrar la justicia de los hombres. En algún momento yo redacté un artículo que decía, ¿y por qué no? Y me acordé ahorita, ¿y por qué no los jueces pueden hacerse de los servicios de un asesor o un consultor? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque la fiscalía tiene derecho a un consultor, la defensa tiene derecho a un consultor, el asesor jurídico tiene derecho a un consultor, pero los jueces estamos aquí escuchándolos a ustedes hablar ruso y nosotros hablamos el español y malo. Entonces, definitivamente ese tema, ¿no?, de los peritos, yo sí soy de la idea, y ojalá alguien en algún momento la compren, que los jueces pueden también pueden consultar a alguna persona a los fines de poder fundamentar, soportar, ampliar de alguna manera con soporte su decisión. Sí. De verdad que, bueno, ya sería hablar de más, pero hay algunos que lo hacen y hasta con miedo, ¿no? Lo hacen con el miedo de que, es que no vayan a saber que te pregunté, y entonces cuando tú pases van a pensar que tengo prioridad, ¿no? Y no es así, porque digo, no es mi caso, pero yo sí veo que con los demás preguntan, y que si le preguntan está bien, o sea, digo, y no nada más preguntarle a uno, ¿no? Preguntar por lo menos 3 puntos de vista. Mira, el juez de lo penal, el abogado de usted que está viendo esto, si usted aspira, desea, quiere, tiene sueños de ser un abogado penalista, sepa que tiene que leer más que todo el mundo, tiene que trabajar más que todos los abogados, porque el abogado fiscal que trabaja fiscal, él se encarga del tema fiscal. El abogado que trabaja derecho civil se encarga de su derecho civil, pero el abogado que ejerce el derecho penal tiene que conocer de un sinfín de materia. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que conocer, por ejemplo, el orden de suceder. El orden de suceder. No, que yo soy, a veces nos ha tocado, que yo soy su papá.
Yo soy su papá, en el caso del vehículo de estos días. Que Ya, yo soy su ya, papá, ya. usted es su Ajá. papá. Uy, sí. Pero su hijo que falleció estaba casado. Y al estar casado usted pasa a un segundo plano en el orden de suceder. Eso tiene que saber un abogado penalista. Así es. Y eso es estrictamente derecho civil. Sí. Y nosotros entonces que pretendemos ser penalistas, porque hay algunos penalistas, y los cuales a veces, pues, para que no digan nada, hasta me incluyo, hay penalistas que dan pena, que son penalistas pero porque dan pena, porque no conocen la materia. ¿Sí me expliqué? Entonces aquí estamos hablando que si usted va a ejercer el derecho penal, tiene que saber qué es una geolocalización y qué es una georreferenciación. Tiene que saber qué es un azimut. Pero ¿dónde lo va a encontrar? Pues con ustedes, con los peritos. Y ahí no hay que tener reparo en decir, yo me declaro ignorante. Y los jueces a veces no les gusta que se sepa que están preguntando porque están reconociendo su ignorancia. Y tienen que reconocer su ignorancia porque es que nadie sabe todo. Sí, claro, no pasa nada el preguntar, ¿no? Y, oye, ¿cómo? No sé, oye, Raulito, no sé, digo, por si me dejan a preguntar. ¿Qué diferencia hay de una geolocalización y una georreferencia? Porque, interesante eso. ¿no? Porque me pregunta, bueno, espérame, la geolocalización es la que sacamos en ese momento y en el lugar con un dispositivo informático. ¿Y qué es la georreferencia? Imagínese que usted se encuentra en su casa y que quiere mandar la ubicación del tribunal. Usted está mandando entonces una georreferencia. Cuando vamos nosotros a juicio oral, ¿qué hacemos? Vamos y decimos las georreferencias, por ejemplo, de una sábana y geolocalización. Es decir, de las antenas, nosotros marcamos las georreferencias. ¿Ok? Eso es la diferencia. Ya, y otra, fíjense bien que quizás, y debo reconocerlo, yo en un primer momento, cuando llegué a esta oficina y estábamos hablando de eso, creí que eran sinónimos, pero ya los acaban de descifrar que no son sinónimos. Y esas cosas nosotros tenemos que tener, en la medida que vayamos subiendo el escalón de las victorias, y el escalón de la fama, y el escalón del ego, y el escalón del nombre, tenemos que ir descendiendo los escalones de humildad y saber que no conocemos todas las áreas, ni siquiera del derecho, todas las áreas de las ciencias que existen. Por ejemplo, otra cosa que mucho se ha hablado, ¿no? De estas antenas, que las tres caras de la antena, el azimut. ¿Cómo puedo yo entender que si una persona está al lado de una antena, pudiera ser que un perito me diga, no estaba en esa calle, aun cuando la agarró la misma antena, estaba en otra calle 2 cuadras más allá, 3 cuadras más allá? Eso, fíjense qué importancia para la circunstancia del lugar, cómo acreditar científicamente la circunstancia del lugar. Sí, mira, bueno, como tú lo dices, son temas que a lo mejor nos podemos gastar en 2 o 3 podcasts hablando así de rapidísimo. ¿Qué es el azimut? El azimut, que es una palabra árabe que es dirección. Literal, el azimut es dirección, pero en la que la empleamos nosotros es un ángulo de orientación. ¿Ok? El azimut es un ángulo de orientación. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Por qué dice el doctor Vegas que una antena que tiene 3 caras, ¿no? En realidad, nosotros pensamos que una antena da señal 360 grados. Y sí y no. Estoy como el dato del dato, ¿no? Y sí y no. Porque efectivamente, es decir, la estructura metálica tiene 3 celdas, ¿ok? Esas 3 celdas se comunican. Ahí voy. ¿Qué es una celda? No, fíjense a dónde llegamos. Nos están explicando el tema del azimut, pero entonces salió otra palabra que en teoría no pudiera no ser normal o común para nosotros. ¿Qué es una celda? Ok, vamos a hacer una mega pausa de 10 segundos, nada más, porque vamos a poner la antena. ¿Te parece bien que pongamos aquí Siempre la antena? me ha parecido, lo que pasa es que no encontraba cómo traérmelo. Pero qué bueno, hasta telepáticamente estamos comunicados. Perfecto, 10 segundos. Listo, ya hicimos nuestra pequeña pausa. Le agradecemos a nuestro staff, el único que tenemos. Mira, y me parece que nuestro staff viene uniformado. Eso, al famoso Japo Vázquez. Sí, tío es sobrino de nuestro amigo el Miguelón Crudo Vázquez, que bueno, ya lo viste, ¿no? El padrino. Yo no sigo sin saber de él, no sé, ojalá esté bien. Japo toda la semana crece. Japo está enorme. Y a la señorita de los controles que me hicieron favor aquí de traer aquí la antena. Muchas gracias. Caray. Listo. Usted pida por esa boquita, que aquí en el FAC lo vamos a complacer. Todo lo que tenga que ver con la ciencia forense, aquí lo va a encontrar. Ok, te platico rapidísimo.
Esto es estación base o la radio base, así se conoce, toda la estructura, toda, ¿ok? Bueno, entonces, si yo veo en una experticia, un dictamen pericial, la estación base, radio base, debo entender toda que la es estructura. todo esto. Toda la estructura, ¿ok? Perfecto. Ahora, les decía sí y no de la señal de 360 grados que hace la estación base. Pero esta estación base se divide con 3 carátulas, ¿ok? Estas son las celdas. ¿Qué es una celda? Es como cuando tenemos, anteriormente, porque ahorita ya nadie utiliza, pero con nuestra televisión estábamos una antena que mandara la señal y que recibiera señal. Okay. En este caso, estas son antenas que reciben y mandan señales. Por medio de una ayuda, atrás de estas, digo, aquí no está, pero hay unos cuadritos que se llaman RRU o RUU, no me acuerdo, RRU, ¿ok? Ok, aquí, cada carátula, cada celda, por ejemplo, una puede ser de 3G, la otra puede ser 4G y la otra, la señal telefónica, ¿ok? Y están divididas en 3 porque cada una manda una señal de 120 grados, ¿ok? Esto, si los juntamos las 3 son 360 grados. Por eso es que se dice las 3 caras de la antena. Así es. Ahora, ¿qué es el azimut? Recordemos que como son 360 grados, bueno, imaginémonos que este es 0, 360 grados o 0 grados, ¿ok? Así es. Entonces, si este es 0, acá se acaban a ser 90 y más o menos estamos hablando que esta sería como 105, 110 grados. A eso se refiere el azimut, que, oye, ¿sabes qué? Tiene 110 grados ocupó la celda de 110 grados. Ah, perfecto. Ocupó la antena que está en tal coordenada, pero con dirección a 110 grados. Ok, yo dentro de mi ignorancia, que no soy perito, puedo decir, esta cara de la antena que daba hacia la calle Benito Juárez, no es la misma cara de la antena que da hacia la avenida Plan de Ayala. Exacto. Eso Fíjense que no solo es importante entonces que usted se quede con que lo está relacionando o que abrió su teléfono, etcétera, etcétera, en una determinada radio base. Hay que ir ahora a ver en cuál cara de las antenas es que presuntamente abrió. Y aquí lo que hacen nuestros expertos, como el perito Luis Manuel Gómez Garduño y el perito Álvaro Ramírez Flores, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, lo que hace Alvarito es experto también en la cuestión de las radiobases y estaciones bases. Él te dice, ¿sabes qué? Tenía tal señal y abarcaba tal lugar. También lo hace el perito Luis Manuel Gómez Garduño, pero lo hace con la representación 3D. Representación 3D. Representación tridimensional. Con la representación tridimensional, él lo hace también y te dice, bueno, la antena abarcaba simplemente este azimut y no pudo haber sido que estuviera en el lado contrario. ¿Por qué? Porque ya empieza a explicar esta situación. Fíjense qué interesante. No importa que usted esté en la antena. Eso, por supuesto, que es interesante para la investigación, pero los fines de individualizar, ubicar dónde está usted, es importante entonces el tema de cuál cara de la antena. Y eso tenemos que saberlo. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Cuando leemos el dictamen, cuando leemos las experticias y él me dice un azimut, una cara de una antena. Entonces ahí es lo que yo tengo que ir con toda la humildad del mundo y decirle, no entiendo esto, no sé qué es esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa información, y es sumamente interesante. Decíamos que está en la Benito Juárez y aquella cara es Plan de Ayala. Imaginémonos que esta cara es Humboldt. A usted le están diciendo que se encontraba en la avenida Benito Juárez y resulta que científicamente se puede acreditar que usted era en la avenida Plan de Ayala, que queda cerca de la Benito Juárez. Eso sí es verdad, pero o estaba en un lado o estaba en otro, porque no tiene usted el don de la ubicuidad. Por eso es importante. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo importante? Preguntándole a los peritos. ¿Qué es lo interesante? Nosotros le vamos a dar los hechos. ¿Qué queremos acreditar? ¿Por qué? Porque la persona que estamos representando nos dice, yo nunca estuve en la Benito Juárez. Yo estaba en la avenida Plan de Ayala comiendo, tomando, qué sé yo, lo que él quiera decir que estaba. Pero resulta que los órganos de investigación dicen que al estar relacionado, al haberse conectado a esta radio base, entonces ya lo ubican en esa avenida. Fíjense cómo nosotros debemos saber incluso después, cuando vemos
herramientas utilizadas. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas? Sí, claro, eso es muy importante. ¿A qué Incluso, se refiere? por ejemplo, otra cosa de practicar precisamente con el abogado es explicarle, a ver, abogado, doctor, yo menciono en mi dictamen todas las herramientas que utilicé, mi computadora, mi número de serie, hasta nosotros a lo mejor van a decir que somos muy exagerados, pero hasta el Word mostramos el número de licencia activa, porque para poder realizar nuestro dictamen y para poder realizar un análisis debemos de hacerlo con licencias activas. ¿Qué es una licencia activa, doctor? Que esté el software pagado. Y ahorita digo licencia activa porque antes pagábamos un software y lo que lo quisieras utilizar. Hoy en día se rentan, es decir, lo rentas por un año, por un mes, por días. Y eso también tiene que ver con el tema que a veces, y eso nos lo dicen ellos los peritos. Por ejemplo, hay un equipo llamado UFED Touch, que es el que hace el Celebrite, que hace las extracciones de los equipos móviles, que hay que calibrarlo. Así es, hay que calibrarlo. Hay que calibrarlo. Y usted ha preguntado, usted que es litigante, ¿ha preguntado en algún momento al perito en un contrainterrogatorio desde cuándo calibraron ese equipo? ¿Usted le ha hecho una pregunta sobre si ha dejado descrito en su dictamen? No, el número de licencia. Del número de licencia. El número también el número de licencia. Porque ahí les va un tip a los abogados que nos ven. La mayoría de los estados, la mayoría de las fiscalías de los estados, nadie la tiene activa porque es muy caro el software. Entonces, por ahí pregúntenle, y si el perito utilizó ese hardware y el software, no, adiós el dictamen porque lo está haciendo con un software que no está en ese momento activo. Pareciera que incluso que no es un software legal, porque al no estar activo, precisamente es aquello como cuando a uno le instalan el Office en un computador que no lo compra. No es un software legal. Entonces, fíjense hasta dónde vamos, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros? ¿Y cómo lo sabemos? Nosotros los abogados. Pues hablando con los peritos, con los expertos. Y así sucederá con los médicos, y así sucederá con los ingenieros, con los criminalistas. Ya parece el podcast de informática forense y no de práctica. Sí, pero bueno, porque estamos hablando hoy de los testigos doctos. No, está bien. ¿Okay? Y el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Qué podemos entender nosotros cuando leemos en un dictamen pericial el planteamiento del problema? ¿Qué es eso? Básicamente, ¿qué es eso? Fíjate, te voy a comentar algo rapidísimo con el planteamiento del problema. Yo he escuchado a muchos compañeros, que mis respetos, que te dicen, oye, tu planteamiento del problema está muy escueto, ¿no? Está muy X. Y en la escuela también, ¿no? Cuando estábamos estudiando criminalística, que el planteamiento del problema está muy X. Sí, pero el planteamiento del problema al final lo hace, para los de la fiscalía lo hace el fiscal precisamente, y para nosotros lo hace ya sea el cliente directamente o lo hace el abogado. Claro que sí, lo vamos como si fuera una denuncia que la señora va y dice, es que no se dice con palabras normales y el MP claro que las cambia un poquito, no de manera, bueno, a veces sí de manera mala onda, pero a veces que dice, bueno, para formalizarlo, ¿no? Claro. También lo hacemos un poquito, nosotros lo formalizamos, pero muchos dicen, es que tu solicitud emitida no está bien, porque que es, oye, quiero que revises una conversación de mi teléfono con Juanito Pérez. Ok, nosotros ya le agregamos un poquito de datos. Hay mucha gente que critica eso porque dice, ¿y cómo sabía tu clienta que su teléfono era un teléfono tal, con el número de email tal, con el número de serie tal? Yo se lo dije al momento de que me contrató. Ya. Bueno, pero además también, fíjese que eso, en mi opinión, con mucho respeto, hay teléfonos que visualmente lo puede usted observar, el número de código email y el número de series, sencillamente lo puede observar. Eso pareciera que no requiere mayor explicación. Si se puede observar visualmente, cualquier persona que sepa leer y escribir lo puede decir. Claro. Y bueno, otra de las cosas que yo sí recomendaría cuando practiquen con el abogado es nosotros, los ejercicios, los que hablábamos en la pasada, en el podcast, cada vez que yo se me olvide algo, digo, yo le puedo decir, es que ya se me olvidó. Ya se le olvidó, sí, ¿qué le haría recordar? ¿No? Pero allí es importante señalar esto, Raúl. En la medida que usted lleve a su perito, imaginémonos que Raúl es mi perito y yo lo llevo al juicio. En la medida que Raúl o yo tenga que utilizar más veces el ejercicio de apoyo de memoria, en esa medida la credibilidad del perito va disminuyendo.
va decantándose. ¿Por qué? Porque hubo que ayudarlo a que hiciera varias veces su trabajo. Entonces tenemos que tratar, para eso la práctica, para eso sentarnos aquí, para eso empezar a decir desde la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿Dónde estudió? ¿Cuándo se graduó? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Tiene otros estudios? Sí, estudié aquí. Oh, igualito. Tengo una especialidad en informática forense. ¿Dónde él estudió? ¿Cuándo se graduó? Fíjense, eso va a depender de la respuesta que nos esté dando el perito. Pero vamos a interactuar, practicar. Ensayan los artistas, los cantantes, ensayan, todo el mundo practica y no está prohibido hacerlo en el derecho, no está prohibido. Es más, es aconsejable hacerlo, porque si yo no practico con él, básicamente lo que voy al juicio es a conocer a mi perito, a ver cómo contesta. Claro. De qué forma a lo mejor es muy técnico y yo necesito que mi perito no sea tan técnico. ¿Por qué? Porque los que están de aquel lado son legos, es decir, son peritos en derecho, pero legos en informática, y necesito que ellos sean los que entiendan lo que está diciendo el perito. Por eso tenemos que practicar. Esa es otra de las cosas que a mí se me ha criticado muchísimo, pero incluso hasta cuando su servidor da conferencias y bueno, yo siempre he tratado de hablar lo más simple para que la gente le entienda, no hablen técnico. Yo sé que sí quieren hablar técnico y lucirse con el tribunal, pero entre más técnico hablen, no les va a entender el tribunal, que es el objetivo de nosotros. Porque no me interesa si entendió el Ministerio Público, no. A mí me interesa que los tres jueces o el juez, dependiendo de la etapa procesal o dependiendo del estado, porque hay también Tribunal de Enjuiciamiento Unitario. Guerrero, ¿no? El federal. El Estado de México, por ejemplo, los federales son unitarios. Entonces, dependiendo de la etapa procesal que estemos, siempre diríjanse directamente a los ojos del juzgador y convénzanlo que lo que ustedes están hablando es lo que es. ¿Cómo lo vas a convencer? Estudiando y estar seguro de lo que hablas. Por ejemplo, nuestro perito Luis Gómez, no, hombre, no titubea. O sea, el perito es una persona que sabe mucho y lo explica de tal manera que lo entienda el juzgador. Del lado contrario en el sentido técnico, el maestro Joeder también. Joeder, cuando le toca participar, es muy bien escucharlo, y los jueces ya. Fíjense que Joeder es tanto que pasa que yo lo he visto que ya hasta conoce a los jueces. Me toca el tribunal de tal persona, ok, hablo despacito porque no le gusta que griten, ¿no? Me toca el tribunal de esta persona, no escucha, tengo que gritar y explicarle y señalar un poquito más, ¿no? Entonces, esas son las cosas que deberían de hacer ustedes como peritos, y explicarle eso a la persona que los contrató, ya sea la defensa o al asesor jurídico, porque un asesor jurídico también los puede contratar. E incluso y la fiscalía, público, la fiscalía también los puede contratar y explicarle esa situación, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? Me voy a parar, voy a hacer esto porque yo considero que nosotros aquí en Solución Forense, en asuntos jurídicos, siempre hemos dicho a los jueces, y los jueces lo han dicho también, más vale un video, más vale ver un video que 1000 palabras, ¿no? Ok. Una imagen vale más que 1000 palabras. Así es. Ahora imagínense en video. O sea, literal, lo que hacemos nosotros es eso. O sea, hacerle entender a los jueces que lo que hicimos, nuestro trabajo, la pericial. Sí, fíjense que eso, igual lo dicen los chinos, ver una vez equivale a escuchar 1000 veces. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Pero una de las, y esto es cosecha propia, pero lo vamos a dar aquí de fa porque la función es tratar de no quedarse con nada. Una de las ventajas, de las virtudes que tiene el practicar con el perito antes es, en el caso mexicano, que es el caso colombiano, que es el caso peruano, por ejemplo, no es el caso venezolano, que usted se puede acercar al perito, puede ver al testigo. En este caso no, porque aquí todos los testigos siempre estarán viendo a los jueces y no ven a la persona que lo lleva a juicio. Si se le olvida algo, pero decíamos ahora, temprano, que si uno, en la medida que apoyaba muchas veces a Raúl con el ejercicio de apoyo de memoria, en esa medida su credibilidad se viene abajo. ¿Por qué? Porque los jueces están viendo que lo ayudaron, que lo apoyaron, porque se le olvidaba, porque no recordaba, etcétera, etcétera.
pero no queremos llegar a hacer el ejercicio, podemos establecer algunas palabras claves que él comprenda cuando yo lo digo que le está faltando algo en ese punto. Imaginémonos que él habla de geolocalización y georreferenciación. Y que no lo explique. Y no lo explica. Pero en ese momento yo lo interrumpo y le digo, en ese punto específico, algo más que deba saber el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento. Y ahí él explicará. ¿Qué sucede entonces? Que si no lo practicamos antes, él, por supuesto que no va a saber cuando yo le pregunte algo más, no lo va a saber. Yo creo que nos hemos extendido bastante hoy, ¿no? Es que sí, los peritos dan para hablar. Allá hay una cámara que creo que ya, no sé, me dice que ya se apagó. Ok, perfecto. Eso le pasa, no voy a decir nada. Así es. Bueno, el doctor comentaba algo muy importante que de esta información, digo, a veces que las señales y toda esa onda, nosotros preferimos de que una vez, bueno, miren, cuando estás arriba y estás hable y hable y hable y dices, chin, se me pasó esto, pero ahorita que termine de hablar voy a decirlo primero, ya voy en el punto 7, ya en el punto 8 se te olvida todo, ¿no? Se te olvida esto. Claro. Pero te recomendamos siempre nosotros es que nos pregunten, ¿algo más, perito? Ah, ok, algo más, sí, y ya empezar a decir lo que creemos que nos falta. Bueno, eso es cuestión de estilo. Eso es cuestión de estilo, ¿no? Y por supuesto, todos tenemos el mismo objetivo, todos queremos llegar a puerto seguro, todos estamos buscando la mejor brisa, pero es cuestión de estilo y por supuesto que se respeta. Listo, doctor, pues muchas gracias y en la próxima, ya se terminó, hay que seguir trabajando. La próxima semana a ver cómo llegas de esas piernas porque vamos a ir a caminar. Prepárate para una caminata de más de 6 horas, eso, hombre. Chico, vamos. Hasta te voy a comprar tus bastones para que... No necesito bastones. Te apoyes. No, déjalo. A ver si es cierto. Que no necesita bastones. Y bueno. Voy a preguntar dónde queda el teleférico después para la estación. Muchas gracias, doctor. La próxima semana ya hablamos de lo mismo, pero de los Legos, de los testigos Legos. La semana que viene. Que son más complicados. Legos. Para mí sería que es un poquito más complicado practicar con ellos. Sí. ¿No? Bueno, gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Chao, buenas tardes. Buenos días, tardes cuando y noches. Nos estén viendo. Saludos a la gente de Ecuador, que es la que más nos ve. Ecuador, ya la tierra de Alfredo Cuadros. Allá, saludos hasta allá. Todo. Y que por cierto, creo que voy a dar una conferencia por Zoom, por medio de la barra interamericana con gente de Ecuador y después vamos a Ecuador. Perfecto. Y fíjese, Alfredo Cuadros, un buen amigo, saludos hasta Ecuador, va a sacar un libro en estos días, los primeros días de septiembre, sobre los litigantes. Un gran litigante va a escribir acerca de la litigación. Muy bien, hasta luego.